Solo le pedí a Joaquín que me diera un masaje en los hombros después del entrenamiento. No pensé que ese contacto despertaría en mí algo más. Miedo. Esperanza. Todas las palabras que había ocultado durante años. Pero cuando sus dedos tocaron mi espalda, comprendí que ya no éramos solo vecinos. Madrugada en Madrid. El tráfico aún no había comenzado su sinfonía diaria y el cielo colgaba gris sobre los tejados. En el pequeño piso donde vivían Marcos y Joaquín, el silencio tenía un peso distinto. No era vacío, era expectante. Marcos estaba sentado en el borde del sofá, con una toalla húmeda en el cuello y los hombros ligeramente caídos. Acababa de volver del gimnasio, y cada músculo de su espalda parecía protestar por su intento torpe de impresionar a un entrenador nuevo. La ironía no le pasó desapercibida, llevaba años haciendo deporte, pero ese día se había exigido más de la cuenta. «Me he pasado», murmuró, sin dirigirse a nadie en particular. Joaquín apareció en la cocina, preparándose un café, como si hubiera estado escuchando desde antes. Su presencia ya no era una sorpresa. Después de casi 2 años de convivencia, los movimientos del otro eran tan familiares como el ruido de las tuberías por la noche. Sin embargo, algo había cambiado. Algo minúsculo y, a la vez, imposible de ignorar. ¿Otra vez te creíste superhéroe?, preguntó Joaquín con media sonrisa, acercándose con una taza en la mano. Solo quería probar una variante nueva en la máquina de remo, respondió Marcos, masajeándose el cuello. Mala idea. El tono fue ligero, pero la tensión no desapareció. Joaquín se apoyó en el respaldo del sofá y observó durante unos segundos más de lo que era estrictamente necesario. Marcos lo sintió, como una corriente silenciosa que cruzaba entre ellos cada vez con mayor frecuencia. Ese tipo de mirada que no decía nada, pero lo decía todo. ¿Quieres que te ayude?, dijo al fin. La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Sin dramatismo. Sin dobles sentidos aparentes. Pero Marcos no respondió de inmediato. No porque no entendiera, sino porque sí lo entendía demasiado bien. ¿Ayudar cómo?, preguntó con fingida indiferencia, sin girar la cabeza. Un masaje. Nada raro, respondió Joaquín, sin inmutarse. Un masaje, pensó Marcos. Algo tan sencillo. Algo que, en otro contexto, no tendría peso. Pero ese día, con el sudor aún fresco en la camiseta, con la memoria de la noche anterior en la que sus manos rozaron por error en la cocina y nadie se disculpó, no sonaba tan simple. Vale, dijo por fin, más para sí mismo que para Joaquín. El sofá crujió cuando Joaquín se sentó detrás de él. No hubo palabras durante unos segundos. Solo el sonido de la respiración. Marcos intentaba controlar su pulso, recordándose que esto era normal. Compañeros, amigos, casi hermanos. ¿Por qué sentía entonces que algo iba a romperse? Las manos de Joaquín eran firmes, seguras. Comenzó a presionar suavemente los trapecios, buscando los puntos de tensión. Marcos se tensó al principio, no por el dolor, sino por el contacto. Sabía que su cuerpo hablaba más de lo que quería. Su mente le decía que no pensara en nada, pero cada dedo que se movía sobre su piel le susurraba preguntas que no se atrevía a formular. «Tienes los hombros como piedras», comentó Joaquín, rompiendo el silencio. «Estoy estresado», contestó Marcos, breve. Joaquín no replicó. Pero sus manos bajaron un poco más, con lentitud. No con insinuación, sino con cuidado. Como si supiera que cada centímetro recorrido significaba algo distinto. Marcos cerró los ojos. No porque quisiera disfrutarlo, sino porque necesitaba esconderse. Era una línea tan fina, tan delgada, que casi no se podía ver. Pero estaba ahí. Una línea que ambos habían rozado en otras ocasiones, aunque ninguno se había atrevido a cruzarla. Hasta ese momento. «Si algo te incomoda, me dices», murmuró Joaquín. La frase fue suave. Humana. Pero Marcos sintió un nudo en el pecho. No estaba incómodo. No físicamente. Pero había algo dentro de él que se removía con cada presión, cada gesto. No era deseo, tampoco miedo. Era otra cosa. Algo más peligroso, esperanza. Porque, aunque no lo quería admitir, había esperado este momento. Desde hacía meses. Desde que Joaquín le ayudó a mudarse tras una ruptura dolorosa. Desde que compartían cenas sin hablar demasiado. Desde que las noches en el salón se alargaban, con series que ninguno veía realmente. Los dedos de Joaquín se detuvieron en un punto bajo de la espalda. El contacto era inocente, pero el silencio que lo rodeaba no. Ninguno hablaba. Ninguno se movía. El aire era denso, como si la habitación supiera más que ellos. ¿Estás bien?, preguntó Joaquín. Marcos asintió. No dijo nada. No podía. Su voz se habría quebrado. No de vergüenza, sino de una emoción más profunda, la sensación de que, si decía algo, el hechizo se rompería. Ese fue el momento.
El instante exacto en que Marcos supo que ya nada sería como antes. No porque se hubiera declarado, ni porque se hubieran besado. Sino porque, en ese masaje aparentemente casual, había descubierto algo que no podía desver. Joaquín también temblaba. Tal vez no en sus manos. Tal vez no en sus palabras. Pero su respiración era diferente. Su presencia, distinta. Como si también estuviera caminando al borde de un acantilado, sin saber si quería caer o volar. Y así se quedaron. En silencio. Uno tocando, el otro recibiendo. Dos amigos, dos hombres, dos almas atrapadas en una sala demasiado pequeña para tanto sentimiento. Marcos sintió que la tensión en su espalda no desaparecía. Solo cambiaba de forma. Se convertía en un peso más profundo, uno que ya no podía ignorar. Porque a veces, el verdadero dolor no está en los músculos. Está en las verdades que intentamos no mirar. Y esa noche, frente al silencio de Joaquín y al murmullo de sus propios pensamientos, Marcos entendió que lo peor no era lo que sentía. Lo peor era no saber si Joaquín sentía lo mismo. El masaje comenzó como una broma, como tantas otras que habían llenado los días compartidos entre Marcos y Joaquín. Pero esta vez, la risa no tuvo lugar. El silencio fue más fuerte. Y en medio de ese silencio, algo más empezó a tomar forma. Joaquín presionaba con suavidad, consciente de cada músculo tenso, de cada pequeño gesto involuntario de Marcos. No era una técnica profesional, pero tampoco improvisada. Sus movimientos tenían un ritmo, una intención. No era deseo. Era cuidado. Una especie de atención que nace cuando se conoce bien a alguien, cuando se ha observado en sus días buenos y en los rotos. El cuarto estaba en calma, pero no en paz. El aire tenía esa densidad que anticipa una tormenta, aunque afuera el cielo estuviera despejado. El único sonido era la respiración, cada vez más profunda, más sincera. Marcos sentía como sus barreras, esas que había construido con años de práctica, comenzaban a agrietarse bajo el peso de esa calma. No era la espalda lo que dolía. Era el tiempo. Eran las veces que había querido hablar y no pudo. Las ocasiones en que sus ojos buscaron más en Joaquín y se obligaron a mirar hacia otro lado. El cuerpo reaccionaba a ese cúmulo de historias no contadas. «Relájate», susurró Joaquín, sin dejar de mover las manos. «No tienes que estar siempre en control». Marcos no respondió. Pero dentro de él, algo cedió. Era vulnerable, sí. Pero no por estar boca abajo ni por haber aceptado el gesto. Lo era porque, en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, se permitía no huir de lo que sentía. Se permitía sentir. Sus pensamientos se agolpaban. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Por qué justo ahora? ¿Y si Joaquín también lo sentía? ¿Y si no? El miedo a la respuesta era tan intenso como el deseo de saberla. Pero ese temor no lo paralizaba. Lo transformaba. En lugar de esconderse, Marcos dejó que la verdad flotara entre ellos. Joaquín, sin decir nada más, bajó un poco más sus manos, deteniéndose justo antes de la zona lumbar. Sus dedos se quedaron quietos allí, como preguntando sin palabras si podía continuar. No hubo respuesta verbal. Pero el cuerpo de Marcos, al no resistirse, ya había hablado. ¿Te duele aquí?, preguntó Joaquín, con tono neutral. Un poco, dijo Marcos, aunque sabía que el dolor era más profundo, más simbólico. Ese poco era todo. Era decir, sí, me duele. Pero no solo físicamente. Era abrir una grieta por donde se colaban emociones contenidas. Y Joaquín, sin presionar más, comenzó a mover los dedos en pequeños círculos, lentos, atentos. Sin cruzar ninguna línea, pero acercándose a ese umbral donde la intimidad emocional es más intensa que la física. El silencio seguía cargado. Ya no era incómodo. Era transparente. Un lenguaje paralelo. Marcos se dio cuenta de que no quería que eso terminara. Que no quería volver a fingir que todo era igual. Por primera vez, se sentía presente, entero. Había pasado tanto tiempo fragmentado, escondiéndose detrás de sonrisas, chistes, distracciones. Pero ahí, en el calor de esas manos amigas, se reencontraba consigo mismo. A veces, dijo de pronto, casi sin pensarlo, me cuesta dormir. Joaquín no preguntó por qué. Solo asintió con un leve sonido. No es por el ruido, continuó Marcos. Es porque cuando me acuesto, me doy cuenta de todo lo que no digo durante el día. Fue la confesión más directa en meses. Tal vez años. Joaquín detuvo sus manos solo por un segundo, luego volvió al movimiento. Pero ahora, sus dedos eran más lentos, como si entendieran que tocaban no solo un cuerpo, sino también un recuerdo. No tienes que decirlo todo, murmuró Joaquín. Solo lo importante. ¿Y si lo importante da miedo? Entonces es aún más necesario. Marcos tragó saliva. No era fácil hablar así. Pero Joaquín no le pedía explicaciones. No lo juzgaba. Solo estaba ahí, presente,
firme. Esa presencia era su mayor gesto. El tiempo pasó sin urgencia. Ya no existía la lógica del reloj. Solo el aquí y el ahora. En algún momento, Joaquín dejó de masajear y colocó una mano abierta sobre la espalda de Marcos, como si anclara ese momento, como si lo protegiera de sí mismo. Gracias por esto, dijo Marcos. No por el masaje. Por quedarte. Siempre me quedo, contestó Joaquín. Y fue entonces cuando Marcos entendió que no estaba solo. Que, tal vez, nunca lo había estado. Pero necesitaba bajar la guardia para notarlo. Se giró lentamente, hasta quedar de lado, frente a Joaquín. No había lágrimas. No había dramatismo. Solo una honestidad que llenaba el espacio entre ellos. Sus miradas se cruzaron. No hubo acercamientos, ni roces, ni palabras vacías. Pero lo que comunicaron en ese silencio fue más claro que cualquier declaración. Estoy aquí. Te veo. No estás solo. La vulnerabilidad no siempre viene acompañada de lágrimas. A veces, es una respiración contenida. Una confesión pequeña. Una mirada que no se desvía. Esa noche, Marcos se permitió ser real. Sin máscaras. Sin justificaciones. Y lo hizo frente a la única persona a la que le hubiera confiado su verdad. No necesitó más. Porque, a veces, el amor empieza justo ahí, en el punto exacto donde dejamos de esconder quiénes somos. La mañana no pidió permiso. Simplemente se instaló en la habitación con una luz tímida que no encajaba con el peso que aún flotaba en el aire. Marcos se despertó sin saber exactamente en qué momento se había quedado dormido. Sentía el eco de lo que había pasado la noche anterior, pero más que recuerdos, eran sensaciones, la calma, la respiración compartida, el espacio entre ellos que ya no era el mismo. Al levantarse, notó que Joaquín ya no estaba. Caminó en silencio hacia la cocina, intentando no hacerse notar, aunque él mismo no sabía por qué. Joaquín estaba allí, de pie, con una taza entre las manos, mirando hacia ningún sitio. No lo saludó de inmediato. Marcos forzó un buenos días, intentando sostener la normalidad, pero Joaquín solo respondió con la misma fórmula, sin girarse. El silencio posterior fue distinto al de la noche anterior. Ya no tenía complicidad, sino una especie de distancia fría. Durante unos segundos no se dijeron nada. Luego Marcos, incapaz de seguir fingiendo, rompió el silencio. Mencionó la noche anterior, sin dramatismo, pero con el peso justo. Joaquín no tardó en reaccionar, dijo que no sabía qué había sido eso, como si quisiera quitarle importancia. Su tono era cortante, como si se estuviera protegiendo de algo. Y esa actitud golpeó más que cualquier palabra. Marcos no pudo evitar repetir lo que acababa de escuchar, con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Joaquín, esta vez mirándolo a los ojos, dijo que no lo había planeado, que simplemente se dejó llevar. Añadió que tal vez no debió pasar. Cada frase era como empujar una puerta que Marcos acababa de abrir, y ahora se la cerraban en la cara. Hablaron poco. Joaquín intentó justificar su actitud diciendo que no quería complicar las cosas. Marcos, conteniéndose, preguntó si entonces todo había sido un error. Joaquín bajó la mirada y tras un largo silencio murmuró que no lo sabía. Esa frase fue como el golpe final. Porque la duda duele más que la negación. Marcos sintió un vacío familiar en el pecho, uno que creía haber dejado atrás. Tomó su chaqueta sin saber exactamente por qué. No tenía un destino en mente, solo necesitaba alejarse. Le dijo a Joaquín que no podía hacer esto. Al oír su nombre, casi detenía sus pasos, pero algo dentro le dijo que no había nada más que escuchar. Antes de salir, le pidió que no lo buscara si no estaba dispuesto a ser honesto, porque él sí lo había sido. Cerró la puerta sin hacer ruido. Joaquín no lo siguió. Caminar por Madrid le pareció, por primera vez, como desplazarse entre ruinas. Todo seguía igual, los árboles, los coches, la gente que pasaba con prisa. Pero él no era el mismo. Cada paso que daba lo alejaba un poco más de lo que había sentido tan real apenas unas horas antes. Se sentó en una banca del Parque del Retiro. El sol apenas calentaba, pero eso no le importaba. No sentía frío. Sentía desilusión, confusión. Pasaban imágenes por su mente como flashes desordenados, las manos de Joaquín, su silencio cómplice, la pausa antes de hablar, la forma en que había apartado la mirada cuando todo se volvió serio. Marcos no necesitaba promesas. Ni siquiera una definición. Solo necesitaba verdad. Y la verdad era que Joaquín, en cuanto sintió miedo, se cerró. Después de un par de horas regresó a casa. El piso estaba en silencio, con las luces apagadas. Todo parecía demasiado normal. No encontró a Joaquín, pero sobre la mesa del comedor había una nota breve, escrita con su letra. Solo 5 palabras, casi como una excusa disfrazada de confesión. Marcos no la leyó en voz alta. No necesitaba hacerlo. Entendió el mensaje.
Y también entendió que no era suficiente. Subió a su habitación, abrió una maleta pequeña y comenzó a meter ropa. No pensaba desaparecer, solo necesitaba espacio. Espacio para recordar quién era antes de confundirse tanto. Miró por última vez los objetos que habían formado parte de su rutina con Joaquín. Cada uno tenía ahora un peso distinto. Luego bajó las escaleras, cruzó el pasillo en silencio y salió sin mirar atrás. El cuarto que alquiló era pequeño, frío, sin decoración. Pero a Marcos no le importaba. No buscaba comodidad. Buscaba distancia. Espacio para pensar. Para sentir. Para desarmarse sin testigos. Durante los primeros días, se movía como un fantasma. Iba al supermercado, volvía, dormía mal, comía lo justo. Revisaba el móvil más veces de las que reconocería, pero no había mensajes. Ni de Joaquín. Ni de nadie. Intentó volver a su rutina laboral, pero se topó con miradas que antes no notaba. Comentarios sutiles que ahora sonaban distintos. Como si todo el mundo hubiera sabido algo que él apenas empezaba a aceptar. El ambiente en la oficina se volvió tenso. No por confrontación abierta, sino por esa incomodidad que no se dice, pero se siente. Cada silencio, cada cambio de tema, cada sonrisa forzada lo empujaba un poco más hacia afuera. Una tarde, después de una reunión particularmente incómoda, su jefa le pidió hablar. Le dijo que, tal vez, no era el momento para asignarle proyectos importantes. Que lo notaba distraído. Le sugirió tomarse un tiempo para reorganizar prioridades. Marcos entendió que era una forma elegante de apartarlo. No protestó. Agradeció y salió con la garganta cerrada. Esa noche, decidió llamar a su madre. No lo hacía desde hacía semanas. La conversación empezó con cortesía. Comentarios sobre el clima, la salud de una tía, las noticias. Pero cuando ella preguntó cómo iba esa convivencia con tu amigo, Marcos sintió que ya no podía fingir. Le contó que se había ido. Que ya no vivía con Joaquín. Que algo había cambiado entre ellos. Usó frases cautas, midiendo cada palabra. Pero no hubo necesidad de más detalles. Su madre entendió de inmediato. El silencio al otro lado de la línea fue largo. Luego vino la frase que llevaba años temiendo. Pensé que era una fase. Algo de juventud. Marcos no respondió. No tenía fuerza para discutir. Su madre continuó hablando, diciendo que lo quería, sí, pero que no entendía. Que no aprobaba. Que le preocupaba lo que la gente pudiera pensar. Que no quería verlo sufrir, pero que tampoco podía aceptar ciertas cosas. Colgó con el corazón encogido. No lloró. No gritó. Solo se sentó en el suelo, con el teléfono aún en la mano, y sintió un cansancio antiguo. Un peso que no era nuevo, pero que había logrado ignorar durante años. Hasta ese momento. Pasaron los días. Luego semanas. Y en medio de todo ese ruido emocional, algo empezó a nacer. Primero fue una idea vaga. Una necesidad de documentar. De mirar hacia afuera para entenderse a sí mismo. Marcos sacó su cámara, desempolvó los lentes y volvió a caminar por las calles. No buscaba belleza. Buscaba verdad. Comenzó a fotografiar personas en espacios públicos, estaciones de tren, mercados, plazas. Pero no a cualquiera. Buscaba miradas que se parecieran a la suya. Gente que parecía cargar algo dentro. Historias no dichas. Mundos silenciados. Así nació su proyecto, Los que no se ven. Una serie de retratos íntimos de personas LGTB y en contextos cotidianos. Nada de poses. Nada de escenarios idealizados. Solo rostros, gestos, espacios reales. Cada imagen iba acompañada de un fragmento de conversación. No nombres completos. Solo voces. Al principio, pensó que nadie aceptaría. Que pedir a personas queer mostrarse era arriesgado. Pero, sorprendentemente, muchos dijeron que sí. Algunos querían contar lo que nunca habían podido decir. Otros, simplemente, querían que alguien los viera. Fotografió a una mujer trans en una parada de autobús, a un chico gay que trabajaba como camarero en un bar de pueblo, a una pareja de chicas mayores que habían vivido juntas durante 40 años sin decir que eran pareja. Cada historia lo golpeaba y lo reconstruía al mismo tiempo. Las redes comenzaron a moverse. Las fotos se compartían. Llegaban mensajes. Algunos de apoyo. Otros de rabia. Pero Marcos ya no se escondía. Respondía con respeto, con firmeza. No pedía permiso para existir. Solo mostraba lo que había sido invisible durante tanto tiempo. Una galería de arte independiente en Lavapiés lo contactó. Querían hacer una exposición. Le ofrecieron un espacio por 2 semanas. Marcos dudó. No porque no se sintiera listo, sino porque temía el juicio. Pero aceptó. Preparar la exposición fue un acto de fe. Eligió 20 retratos. Los imprimió en gran formato, en blanco y negro. Nada de color.
No hacía falta. La fuerza estaba en las miradas. El día de la inauguración fue gris y lluvioso. Pensó que nadie vendría. Pero a las 7, las primeras personas comenzaron a llegar. Luego más. Y más. La sala se llenó de gente que leía los textos, que se detenía frente a cada foto, que comentaba en voz baja. Algunos lloraban. Otros sonreían con ternura. Marcos se mantuvo en un rincón. Observaba. No como fotógrafo, sino como parte de algo más grande. Como alguien que, al mostrar a otros, se había mostrado a sí mismo. Cerca del cierre, una mujer se le acercó. Tenía el rostro marcado por años, pero los ojos brillaban con fuerza. Gracias, le dijo. Mi hijo no se atreve a decir quién es. Pero hoy vino conmigo. Y vi cómo miraba esas fotos. Algo cambió en él. Marcos asintió. No respondió. No hacía falta. Esa noche, al volver al pequeño cuarto que aún llamaba hogar, se sintió distinto. No tenía respuestas. Aún dolía la distancia con Joaquín, la frialdad de su madre, la injusticia laboral. Pero dentro de sí, había algo nuevo. Una raíz. No estaba curado. Pero estaba despierto. Ya no necesitaba que todos lo aceptaran. Porque él, por fin, comenzaba a aceptarse a sí mismo. Con sus miedos, con su pasado, con su forma de mirar el mundo a través de un lente. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo del silencio. Porque había aprendido a llenarlo con verdad. El sonido de las voces llenaba la sala con un murmullo constante. La inauguración en Barcelona superaba todas las expectativas. Marcos, parado cerca de la pared donde colgaban las últimas piezas, no podía creer el movimiento a su alrededor. Personas que no conocía miraban sus fotos con atención, leían los textos, susurraban entre ellas. Algunos se quedaban frente a una imagen durante varios minutos, como si intentaran descifrar no solo el rostro retratado, sino algo más profundo, la historia detrás. El proyecto había crecido. Ya no era solo suyo. Pertenecía a quienes se veían reflejados en él. La exposición incluía retratos nuevos, tomados en otras ciudades, incluso otros países. Pero había una fotografía que destacaba, colgada al final del recorrido, como un punto de llegada. Era distinta. Un autorretrato. No porque buscara protagonismo, sino porque, en algún momento del proceso, había entendido que no podía contar las historias de los demás si no se atrevía a contar también la suya. La imagen no era teatral. Lo mostraba sentado, de perfil, mirando hacia una ventana invisible. Luz tenue, expresión neutra. Pero en los ojos había algo. No tristeza. No orgullo. Solo presencia. La certeza de alguien que ha sobrevivido a su propio silencio. Marcos evitaba acercarse a esa imagen durante la noche. Le incomodaba. No por vanidad, sino por lo que representaba. Estaba allí, al final del recorrido, como si dijera, yo también estoy aquí, aunque me haya escondido por tanto tiempo. Fue entonces, mientras hablaba con una mujer que había viajado desde Girona solo para ver la muestra, que lo vio. No supo cómo, pero lo supo. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Algo en el aire cambió. Entre la gente, de pie frente al autorretrato, estaba Joaquín. No se movía. No miraba a nadie. Estaba solo, con las manos en los bolsillos, la mirada fija. Sus hombros no estaban rígidos. Su expresión no era defensiva. Solo observaba. Como si todo el ruido del lugar no existiera. Marcos sintió que el tiempo se detenía. No de forma romántica, sino física. Su respiración cambió. Su pecho se tensó. No esperaba verlo. Ni esa noche, ni ninguna otra. Tardó un par de minutos en acercarse. Caminó con paso lento, sin saber qué iba a decir. No quería una escena. No quería explicaciones forzadas. Solo necesitaba confirmar que era real. Se detuvo a su lado. Joaquín lo notó. No se sorprendió. Giró la cabeza levemente y lo miró. No había lágrimas. No había culpa. Solo honestidad. No estaba listo, dijo en voz baja, sin dramatismo. Pero ya no quiero seguir escondiéndome. La frase flotó en el aire sin necesidad de respuesta inmediata. No era una disculpa. No era una declaración. Era una verdad. Y eso bastaba. No se abrazaron. No se tocaron. Pero en la forma en que se miraron, había un acuerdo tácito. No buscaban retomar el pasado. No intentaban fingir que nada había pasado. Solo estaban ahí. Dos personas que se habían perdido y encontrado sin mapas. Joaquín desvió la mirada hacia la fotografía. La observó durante unos segundos más, luego volvió a mirar a Marcos. Te reconocí, dijo. No por la imagen, sino por lo que transmite. Marcos asintió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendía lo que eso significaba. Ambos se quedaron en silencio. El sonido de la sala volvió a hacerse presente, risas, pasos,
conversaciones. Pero entre ellos todo seguía suspendido. No como tensión, sino como tregua. ¿Te quedas mucho en Barcelona?, preguntó Marcos al cabo de un rato. Lo suficiente, respondió Joaquín, sin precisión, pero con firmeza. No hablaron del pasado. No hicieron un inventario de heridas. No era el momento. Había cosas que necesitaban tiempo, otras que ya no necesitaban explicarse. Caminaron juntos hacia una esquina más tranquila. Allí no fueron interrumpidos. Compartieron agua, hicieron algunos comentarios sobre la muestra. Joaquín preguntó por algunas fotos, Marcos habló de los viajes, de las personas que había conocido. No había tensión. No había seducción. Solo una calma que no habían conocido antes. Una forma nueva de estar juntos. Más consciente. Más serena. En un momento, Joaquín se quedó en silencio, observando cómo una niña pequeña jugaba cerca con su madre. Luego volvió la mirada a Marcos. He pensado mucho en ti. Marcos no reaccionó de inmediato. Luego respondió, sin mirar directamente. Yo también. Y con eso fue suficiente. La noche terminó sin gestos grandilocuentes. No hubo promesas. No hicieron planes. Pero cuando Joaquín se despidió, lo hizo sin urgencia. Dijo que le gustaría seguir hablando, que estaría en la ciudad unos días más. Marcos no respondió con entusiasmo ni con frialdad. Solo dijo que le parecía bien. Cuando Joaquín se fue, él volvió al recorrido. Esta vez sí se detuvo frente a su propia imagen. Y por primera vez, no sintió incomodidad. Porque ahora sabía que no estaba solo. Al salir de la galería, la ciudad seguía vibrando. Las luces, el ruido, la vida. Todo continuaba. Y él también.